Bueno, estamos volviendo. Bueno, sigo un poquito trabajando la idea. Después me van a ayudar a que registre a todos los que estuvieron en la clase y no me falte. Dice, ¿qué cuestiones son las que proponía Comenio? Bueno, se fue el primer pedagogo y quien fundó la didáctica. Y él tenía estas ideas. Ay, discúlpame, ¿me estás hablando? Bueno. Dice, la educación debía ser universal. Vaya, esto lo pensó él y lo tenemos hoy nosotros. Debe tener, dice, un orden y un método, y debe ser amena. El alumno debería ser el centro de atención. Fue el primero que presentó una metodología de la educación basada en la unión de la pedagogía con la didáctica. Y con este sistema, él decía que se dirigía a un progreso moral e intelectual del alumno. Tuvo ideas educativas que se basaban en 3 cuestiones metodológicas: comprender, retener, practicar. La finalidad era mejorar la enseñanza para el alumno. Entre las obras que escribió, la de mayor interés fue la Didáctica Magna, uno de los primeros libros escritos para educar a los niños y dirigir bien una escuela. En la clase de hoy les voy a dejar el link de un video, solo a título ilustrativo, para que ustedes puedan comprender que en la época, en el contexto de época que vivió Comenio, fue un adelantado. Él vio desde ese momento esto que tenemos hoy, que es la escuela, que es la universalización de la educación, que es la construcción metodológica. Es decir, Comenio fundó las bases, sentó las bases de esto que es la didáctica y que es la educación formal, la educación que se hace en la escuela. Pero claro, cuando lo miramos a Comenio hoy, desde la perspectiva de hoy hacia el pasado, comprendemos que él tuvo un pensamiento adelantado para su época, pero que hoy para nosotros es un pensamiento propio de su época. Espero que esto lo podamos ir comprendiendo, porque esto tiene que ver con la idea, perdón, me quiero venir acá, con la idea de la agenda que está cerrada. Recién alguien de ustedes decía, es algo que está como oculto. Y a mí me pareció importante que lo traiga ese nombre, a que es algo que está oculto. Y decimos, bueno, es algo que está oculto porque en algún sentido algo ocultó el tiempo, ¿sí? Y diríamos que a veces algunas ideas de Comenio, aunque a ustedes, así como les dije, hay ideas buenas de Comenio que las tenemos ahora, y hay otras de Comenio que si están presentes ahora, no estarían buenas. Hace un rato hablábamos de qué le pasa a los niños en la escuela, a las niñas en la escuela, y ustedes hicieron algunas hipótesis. Bueno, no está bueno que en la escuela alguien no pueda aprender. No está bueno que llevemos los chicos a la escuela, las chicas a la escuela y en la escuela le estemos enseñando a no aprender. Entonces, el reduccionismo, la simplificación no estaría buena. Las recetas no estarían siendo aquello que resuelve la complejidad de la enseñanza. ¿Se comprende esta idea? A medida que me escuchan, la pueden ir pensando y ya, digamos, dándose cuenta
de por qué la presencia de estas agendas? ¿Sí? Bueno, entonces sigo un poquito más con la clase. Esta agenda clásica comienza, miren, más o menos es una agenda de hace muchísimo tiempo, de hace ya siglos, ¿sí? Y aún, en muchos casos, algunas cosas tienen vigencia. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con la idea de la agenda nueva? Bueno, es a partir de la década de los 80 se realizan cambios en las concepciones y en los desarrollos teóricos. Cambio en cómo se piensan y cómo se explica eso que se piensa. Dice, cambia el foco. Antes estaba centrada en el aprendizaje, ahora centra la mirada en la enseñanza. ¿Y cómo es que la mira la enseñanza? Como un proceso diferente del aprendizaje. Entonces, acá ya tenemos una hipótesis. La hipótesis sería que en la agenda clásica había como una no diferenciación entre el aprendizaje y la enseñanza. Se nombraba uno solo y se daba por supuesto o por entendido el otro. Mientras que acá la agenda nueva dice no, hay que diferenciarlos, hay que ver que son cosas diferentes. Se ocupa de estudiar el pensamiento del profesor y las teorías implícitas que estos profesores tienen acerca de los alumnos. Y este análisis que hace la agenda nueva en la didáctica sobre el pensamiento del profesor, para explicarlo, les diría que lo que se intenta es investigar cómo piensa el profesor acerca de lo que es la enseñanza, cómo piensa acerca de lo que es el aprendizaje, qué creencias tienen los profesores acerca de estas cosas, cuáles son las teorías que fundamentan sus formas de hacer la enseñanza. Eso es lo que llamamos teorías implícitas, ¿no? Sí, puedo dar un ejemplo, muy grueso el ejemplo, ¿no? Si el profesor considera que algunos son buenos para aprender y otros no, bueno, ese es un pensamiento del profesor y tiene una teoría que a él le arma el argumento con el cual está diciendo eso, ¿sí? Por ende, esta nueva agenda se ocupa de la relación que existe entre la teoría y la práctica de la enseñanza. Saber cómo hace la enseñanza, cómo practica la enseñanza y cuáles son las teorías que le dan esos fundamentos. Porque si hace esto, digamos, si hace esto, es porque piensa esto. Si hace esto así, es porque piensa que esto por algo se hace así. Centra la discusión sobre la función de la escuela, en tanto un marco, un lugar, un contexto que determina las líneas de acción en el aula. Es decir, ¿para qué está la escuela? La escuela está para que aprendan todos. La escuela está para que aprendan algunos y otros no. La escuela está para que se queden algunos y otros se vayan a sus casas. ¿Para qué está la escuela? Esta pregunta de ¿para qué está la escuela? Es una pregunta que va a ser muy importante dentro de la agenda de la didáctica. ¿La escuela está para cualquiera? Si la escuela no está para cualquiera, ¿por qué los traemos a todos? O si hemos decidido traerlos a todos, ¿le hacemos a todos el lugar en la escuela? Bueno, ustedes pueden empezar a problematizar esto. Porque en esto de la función de la escuela,
empiezan a tener sentido cuáles serían los problemas concretos que se dan en las aulas. Recién, cuando yo les pregunté, bueno, hagan alguna hipótesis, ¿qué podría estar pasando con esto? E inmediatamente me dijeron que en las aulas empezaban a tener problemas algunos niños, pero que esos problemas no eran de ellos, eran o bien del contexto en donde está el aula, o bien de las teorías y del pensamiento del profesor. Es por ello que en esta agenda nueva se van a presentar muchos interrogantes. Interrogantes ligados a qué enseñamos. Es decir, ¿cuál es ese conocimiento que enseñamos en la escuela? ¿Qué enseñamos? ¿Para qué? ¿Para qué esto y no esto? ¿Cómo? ¿Cómo es que hacemos esto de enseñar? ¿Qué clases damos? ¿Cómo son el dar que tienen nuestras clases? ¿A quiénes? ¿A quiénes se lo damos? ¿Cómo se lo damos? ¿Sí? ¿Y cómo evaluamos? Esta agenda nueva empieza a traer un montón de preguntas sobre las cuales la agenda tradicional, la agenda anterior, no tenía preguntas, sino que tenía elaboradas un montón de buenas respuestas. Había elaborado un montón de recetas que para esa agenda clásica eran las buenas respuestas, sobre las cuales, si la receta estaba técnicamente bien hecha, no cabía ninguna duda, había allí una certeza de que el problema no estaba en el qué, en el para qué, en el cómo, sino en quién está aprendiendo. Es decir, que hay un cambio de lo que vamos a llamar lo que se conoció de un modo de trabajar la didáctica a otro modo. Entonces, en la agenda clásica lo encontramos a Comenio, pero en la agenda nueva, miren con quiénes nos vamos a encontrar. Con Domingo Contreras, José Domingo Contreras. En la ficha que es la didáctica está tomado de la bibliografía que escribe Contreras. Hoy les presenté a María René Candia, ¿sí? También nos vamos a encontrar con Alicia Camillioni, porque María René Candia toma los conceptos de Alicia Camillioni y lo van a encontrar escrito en el libro de René Candia. También van a encontrar en el libro de René Candia a Edith Lewins, porque esta autora las toma. Dice, estas son las especialistas que están pensando en didáctica y las va tomando. También vamos a conversar con Daniel Feldman, prontamente, dentro de un tiempito. Y con Ruth Hart, que acá con Ruth Hart lo que vamos a ver es cómo armar, qué sentido tiene eso de cuando armamos la clase, ¿sí? Y con Daniel Feldman lo vamos a trabajar un tiempo. Bueno, ellos son los que traen y aportan a esta agenda nueva. Pero la agenda nueva está abierta. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Cuál será el significado que esta agenda nueva se encuentre abierta? ¿Por qué estará abierta? A ver, ¿qué les parece? Ahora sí, las escucho. Y para recibir nuevas propuestas, para mejorar. Muy bien. Porque hay cambios que se pueden ir haciendo, quizás dentro de lo que uno ve, en lo que se vive dentro de las escuelas, quizás se puede ir haciendo cambios, que por ahí antes, en ese sentido, me da la sensación como que eran más estrictos, más estructurados. Muy bien. ¿Qué más les parece? También tendría que ver como que la participación por ahí es como de integrar a todos y que nadie quede afuera cuando al estar cerrada es solamente para algunos.
Mira, sobre eso vamos a tener mucho trabajo y sabés que nos va a ayudar un poco Edgar Morin, que se los presenté hoy, después lo vamos a tomar para seguir pensando estas cosas. ¿Sí? Ahí estaría el sentido de por qué esto tiene una lapicera, está puesta sobre la agenda, tanto como esta que tengo yo acá o la que tienen ustedes ahí mientras vienen registrando, porque las hojas que esa agenda tiene es para que nosotros, cada una de nosotros, de nosotras, podamos en esas hojas ir viendo qué cosas son las que tenemos que seguir encontrando como preguntas para romper las obviedades que a veces están fundadas en la agenda clásica. ¿Se comprende la idea? ¿Sí? Porque es fundamental, porque este concepto de agenda va a servir como el recorrido con el cual vamos a transitar fuertemente el recorrido de didáctica. Habría en la agenda nueva dos conceptos que son fundamentales, el concepto de praxis y el concepto de binomio. En la bibliografía de la clase de hoy, con René Candia vamos a ver praxis y con una ficha de cátedra vamos a trabajar binomio. En la praxis se aborda dimensiones de la didáctica. Ya voy a ir a esa tarea, ¿eh? Y en el binomio se diferencian enseñanza de aprendizaje. Se los considera diferentes, pero a su vez estos tienen una relación, una vinculación. Entonces, vamos a tener que ir respondiendo a algunos interrogantes que son muchos, que van a aparecer en la ficha de cátedra de Comenio, en comprender el contexto de Comenio, en ver cuáles son las prescripciones de las que habla Comenio, y son prescripciones que orientan la enseñanza. Y de eso van a tener que poder hacer un listado, porque después los vamos a necesitar. Profe, la interrumpo. Sí. Praxis, que había dicho que era. Todavía no la desarrollé, te presenté la palabra nomás. ¿Eh? Ah, no, por eso. Sí, sí, Pues quédate un poquito ahí, te presenté la palabra nomás. Voy a ir después al otro Power para trabajar eso. Van a tener que anotar en las carpetas todas estas cosas, van a tener que también buscar qué pasa con esta agenda nueva, cuáles son las dimensiones, a qué se llama praxis. Pero para eso vamos a pasar un poquitito a otro Power que tengo acá, a ver si me puedo venir así, en donde vamos a mirar que las dimensiones de las cuales plantea la agenda nueva son dos, la dimensión teórica y la dimensión práctica. Fíjense ahí, María René Candia. Seguimos con su libro. Es un libro muy sencillo, muy lindo. ¿Cómo comprender esto de la existencia de dos dimensiones? Nos vamos a ayudar un poquito del pensamiento de Isaac Newton. Newton dice, lo que sabemos es una gota y lo que ignoramos es un océano. Piénsenlo un poquito, piensen a ver a qué les resuena esa idea y vamos a pasar a una imagen. ¿Qué les parece que nos quiere decir esa frase de Newton? A ver. Que siempre nos queda muchísimo más para aprender que lo que ya hemos aprendido. Muy bien. Mira, si usamos esta metáfora, decimos, podría ser acá, lo que estamos viendo acá, lo que hemos aprendido. Pero si miramos la relación de esto con esto, diríamos la gota y el océano. ¿Cómo se pone en juego esta cuestión? ¿Qué ven ahí?
Un iceberg. Iceberg. Muy bien, muy bien. Y hemos elegido, y así está en la bibliografía, elegido la figura de iceberg porque es bien importante para comprender lo que tenemos que comprender. En un iceberg algo pasa. ¿Qué pasa en el iceberg? A ver, ¿qué les parece? Solo se ve una parte. Muy bien, Que la parte que no se ve es muchísimo más grande que la que sí se ve. claro que sí, claro que sí. Fíjense, y estas son fotos, ¿eh? ¿Qué relación existe, más o menos, si pueden decirlo en términos de porcentaje, entre lo que se ve y lo que no se ve? ¿Qué les parece? 80-20. 70-30 o 20-80. Muy bien, muy bien. Digamos que es re grande la diferencia de porcentajes. ¿Sí? Bueno, ¿qué es? Ustedes lo reconocieron, dice que es un bloque grande, que se desprende de un glaciar, y esto es un dato muy importante, o de una costa que está helada y que flota a la deriva. Solo una novena parte del volumen total emerge sobre las aguas. Son frecuentes en mares del Polo Norte y del Polo Sur. Y allí tenemos el gran interrogante que tiene que despejar precisamente la didáctica de eso que es el conocimiento didáctico, ¿no? Hay un interrogante para ver, es decir, ¿qué informa esta novena parte que se ve de lo que no se ve? ¿Qué pasa con lo que no se ve y cómo se hace visible en lo que sí se ve? Un poco esta imagen estaría para las teorías implícitas del profesor, de la profesora. ¿Cuáles son las cosas que el profesor o la profesora sabe y cuáles son las cosas que tiene que poder saber? Porque están tan profundas en sus pensamientos que a veces no tiene la plena conciencia de lo que está allí. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo. En la expresión habitual que encontramos en la escuela, ¿qué dicen ustedes? A ver, se las presto para que me digan, a ver si corroboramos esto. ¿Quiénes en matemática? ¿Quiénes tienen los mejores desempeños? En lengua, ¿a quiénes les va mejor? Y en lengua por ahí a la gente que lee más, a los alumnos que leen más. Uh-huh. ¿A todos? ¿A todas? Y no a todos nos interesa lo mismo. Bueno. A algunos les puede interesar más y a otros les puede interesar menos. Vale. ¿Qué más? ¿Habría alguna otra hipótesis? ¿Qué hay más? Pues también será una cuestión de género, no sé, en esos dos ejemplos. Muy bien, muy bien. Vamos a ir pensando esas cosas, ¿no? Vamos a ir pensando que a lo mejor el gusto y el interés tiene algo que ver con esta cuestión ligada al género. Ustedes saben históricamente que durante mucho tiempo, ¿alguna de ustedes fue a escuelas técnicas? No, pero fui al secundario y me costaba mucho matemática.
Muy Y me bien. encantaba lengua. Bueno, ahí a lo mejor hay otra cosa para charlar ahí. Sí. Es decir, alguna de las cuestiones que se pensó hace un tiempo y en investigaciones que están corroboradas es que qué podían hacer las chicas con conocimientos de las escuelas técnicas, ¿no? O si en la escuela técnica una estudiante iba a ser tan buena como para tener la bandera. Y estas cosas están en lo implícito a veces de esto que son las teorías que tenemos los profesores en nuestras formas de pensar la realidad y la vida. Y esta agenda nueva las va a investigar, las va a profundizar en términos de interrogantes, de preguntas, para ver si eso que pasa en el aula tiene o no tiene que ver con determinadas representaciones que tienen los docentes acerca de la condición de género, de cultura, de ser humano. Bueno, vamos a ir comprendiendo todo esto. Yo se los presento porque después ustedes van a tener que hacer una tarea, yo voy a seguir ayudándolas a comprender todas estas cosas. Sí, las teorías implícitas, las creencias de los profesores, de las profesoras, los saberes profundos que tienen los profesores, que funcionan como un iceberg. Los estudiantes a veces dicen, el profe dice una cosa, pero después hace otra. Como si en ese ejemplo que un estudiante da se diera cuenta que ahí hay algo que no está muy relacionado. Que una cosa es lo que dice y después otra cosa lo que pasa. Bueno, la agenda nueva iría a investigar un poco eso. ¿Por qué dice lo que dice y por qué hace lo que hace? Fíjense, esto es a modo de muestra para comprender qué cosas son las que aparecen acá y qué cosas son las que están por aquí debajo, ¿no? ¿Y qué empieza a pasar entre esto que está acá por debajo de la línea de superficie y lo que está por arriba de la línea de superficie? Si nosotros Lo de arriba es miramos, lo que se ve. claro, arriba de la línea, lo que se ve. Abajo de esta línea de superficie, lo que no se ve. ¿Mm? Cuando yo entro a un aula, a una clase, ¿qué veo? Alumnos. Muy bien. ¿Y esos dónde estarían? ¿En el 10 o en el 90? En el 10 físicamente. Claro, lo superficial, lo que se ve, digamos. Exactamente. Bueno, la didáctica dice, yo cuando veo y miro la enseñanza, lo que voy a ver es lo que se asoma por encima de la superficie. Lo demás no se me va a presentar fácilmente a simple vista. Para verlo, voy a tener que poder verlo. Y espero haber expresado de manera adecuada esta cuestión. Entonces acá ya tuvimos una imagen, la imagen del iceberg, para ayudarnos a pensar, pero no va a ser la única imagen para comprender las dimensiones de la didáctica. Nos vamos a valer de una imagen más. ¿La conocen? Una bisagra. Una bisagra. Muy bien. Si estuviéramos en la clase juntas, ahí en el aula de IFES, la tarea que le he dado a compañeros de ustedes años anteriores, dibujen una bisagra. Como esta clase está armada de esta manera, la consigna es, díganme qué es, ¿no? Y en el texto de René Candia dice, la bisagra representa de este lado la dimensión teórica, de este lado la dimensión práctica, y esto que está acá sería la praxis. ¿Dónde está la praxis? En
En el centro. En el medio. En el medio. ¿Y cómo funciona esto que está en el medio? Es lo que une las dos partes. Muy bien. Une las dos partes. Y estas dos partes que están unidas, al estar unidas, ¿qué pueden hacer? Trabajan en conjunto. Perfecto, perfecto. Esto es lo que tenemos que poder pensar, que la dimensión teórica y la dimensión práctica trabajan juntas, ¿sí? Y en ese trabajo de articulación que hacen juntas, se forma la praxis. Este es un concepto fundamental y complejo. Por eso lo vamos a tener que comprender muy bien. Porque la didáctica tiene la complejidad de entender las relaciones que se dan entre teoría y práctica. ¿Cómo? ¿Qué cuestiones aparecen ahí? Miremos esta placa. La didáctica tiene como objeto de estudio a la enseñanza y se ocupa del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y acá, lo que yo te decía hace un ratito, que iba a estar un poco la explicación a tu pregunta, la enseñanza no es lo mismo que el aprendizaje. La enseñanza es una práctica social, el aprendizaje es un fenómeno humano. Como práctica social, se hace para otro, para otros, se hace para alguien más. Mientras que el aprendizaje como fenómeno se produce sin que haya enseñanza. Es decir, que el aprendizaje se puede producir solo, sin que alguien nos haya enseñado algo, nosotros podemos aprender. La enseñanza se encuentra en lo que se da entre unos y otros. Se encuentra entre, mientras que el aprendizaje se da siempre, se encuentra siempre y se encuentra siempre en el mismo sujeto. Es uno el que aprende. Acá, para enseñar, tienen que haber dos. La enseñanza tiene intencionalidad. Queremos que algo pase, queremos que alguien aprenda algo, queremos enseñarle algo a alguien. Ahí es la intencionalidad. Mientras que el aprendizaje es espontáneo, aprendemos siempre, siempre estamos activos en el aprender. Aprendemos aunque no lo queremos aprender y aprendemos cuando nos enseñan lo que nos enseñan y aprendemos más que eso. Esto un poco lo trabajé en psicología. Aprendemos a no aprender. Y el aprender a no aprender es una forma de aprender. A los niños los llevamos a la escuela y les enseñamos para que aprendan, pero resulta que hace un rato dijimos que algunos los llevamos a la escuela y aprenden a que no aprenden. Sienten que fracasan en eso que es el aprendizaje. Entonces, acá aparece una cuestión. Yo puedo enseñar y el otro podría no aprender. En la agenda clásica decía, si yo enseñé, el otro lo tuvo que aprender. Y si no aprendió, el problema es del otro. No es el problema en que lo pude enseñar y a lo mejor lo pude enseñar de una manera inadecuada a como el otro lo podría aprender. En la praxis se une la dimensión teórica y la dimensión práctica. Y esta unión de dimensión teórica y dimensión práctica se pone fuertemente en juego. Acá tengo que volver a algo más que necesito. Se ponen en juego cuando nosotros pensamos en términos de binomio, que es la relación que se da entre enseñanza y aprendizaje. ¿Qué pasa entre la enseñanza y el aprendizaje? Y entre la enseñanza y el aprendizaje
hay una relación. Y es una relación muy importante, porque no son lo mismo, son cosas distintas, pero están en relación. Y para que yo enseñe de manera en que los estudiantes puedan aprender, voy a tener que estar conversando siempre entre la teoría y la práctica, la dimensión teórica y la dimensión práctica. Porque si yo no pongo en cuestión mis prácticas, no pongo en cuestión las teorías que me ayudan a pensar esas prácticas, voy a estar pensando que el que no aprende es porque tiene un problema. La clase de hoy tuvo mucha intensidad conceptual. Es una clase muy importante, porque en el concepto de praxis está el armado del conocimiento de la didáctica en la agenda nueva. Y en el concepto de binomio está la intencionalidad y el sentido de por qué y para qué enseñamos. Enseñamos para que alguien aprenda, porque tenemos que enseñar lo que ese sujeto, ese niño, esa niña, ese joven, no puede aprender solo, sola. ¿Se comprende? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. me da una alegría inmensa que esto se pueda comprender, porque acá tenemos precisamente el sentido de por qué estudiamos didáctica, ¿no? Y que no nos pase como a la maestra en el diálogo con la niña. Y que nos pase, como dice Andrea Liao, que aprendemos a enseñar enseñando, pero para aprender a enseñar enseñando, hay que poder preguntarse cómo es que aprendí lo que aprendí y qué tengo que seguir aprendiendo, si soy la que enseño, ¿verdad? Si están dadas desde mí. Ahora, para que yo aprenda a ser una buena profe, tengo que poder saber cómo es que aprenden los otros. Porque no es lo mismo el sujeto que enseña del sujeto que aprende. Son cosas distintas, ¿sí? Cosa que en la agenda clásica no estaba diferenciado. ¿Estamos? Bueno, el viernes que viene, que es 1 de mayo, no nos vamos a encontrar. Entonces ustedes van a tener todas estas tareitas hasta la clase del 8 de mayo en que nos encontremos, y ahí podamos conversar acerca del primer trabajo práctico. ¿Sí? Bueno, ¿me ayudan? ¿A quiénes tengo en el aula? La tengo a Martina Cohen, Verónica Epulef, Garay Lucas, Luna Fiorella, Sanuesa Débora, Figueroa Carolina y Torres María Laura. Sí. Y faltó Laura Azoka. Ah, sí, tenés razón, Laura, te vi ingresar y no te anoté. Y Dale. Patricia Salas. Dale. Azoka y Salas. Patricia Bueno, Salas. muy bien. ¿Les gustó? Sí. Sí. Buenísimo. Sí. Sí. Después les subo los videos, ¿sí? Les subo la bibliografía y sobre eso van trabajando y van poniendo preguntas al foro. Bien. Porque indudablemente de esto va a tener que haber varias preguntas en el foro, porque se trata del concepto de complejidad y de la relación entre enseñanza y aprendizaje. Profe, nos queda como consigna responder a esos interrogantes que habían hace un rato. Claro, son orientativos, van a la carpeta de trabajo, no hay tarea para plataforma, porque acá estamos preparando las mejores condiciones para el TP1. Bien. ¿Sí? En el texto de René Candia está la